Vamos entonces a iniciar con los músculos, bueno, con la región del hombro, si la llamamos de manera genérica, vamos a empezar con los músculos de la región del hombro o las estructuras que conforman al hombro. Va a haber muchas maneras de estudiar a los músculos, bueno, a las estructuras que forman al hombro, ya que tiene una estructura ósea, que es la cintura escapular, la cual está formada por la clavícula y la escápula, y tiene estructuras musculares, que las podemos ir, estas estructuras musculares, las podemos ir clasificando dependiendo de qué tan específicos queramos ser. Se pueden clasificar tan sencillo como decirles que son músculos toracoapendiculares, porque van desde, o su función es unir al apéndice, que es la extremidad superior, con el tórax, ya sea que estos músculos salgan directamente del tórax o de la escápula. Entonces puedo llamarles de manera genérica músculos toracoapendiculares, o puedo irlos subclasificando de una manera más específica y decir que puedo tener músculos toracoapendiculares anteriores y posteriores. Puedo tener músculos escápulo-humerales y puedo tener dentro de estas clasificaciones subclasificaciones como músculos escápulo-humerales o intrínsecos del hombro y escápulo-humerales extrínsecos del hombro. Entonces, puedo ser tan genérico como llamarle a todos los músculos del hombro músculos toracoapendiculares, en cuanto a que su función es unir la extremidad superior o miembro torácico con el tronco, o puedo ser ya tan específico como subclasificarlos en músculos toracoapendiculares anteriores, posteriores, escápulo-humerales intrínsecos y extrínsecos del hombro. Entonces, esa es la manera de clasificar a estos músculos que forman la región del hombro. Si nosotros entonces vemos a esta lista donde están clasificados todos los músculos como toracoapendiculares, vamos a ver que los músculos que tengan que ver o que se inserten en la epífisis proximal o la diáfisis del húmero, que es ya la parte inicial del miembro torácico, van a ser músculos del hombro. ¿Por qué? Porque van a estar uniendo a la extremidad con el tronco y van a estar uniendo su función va a ser que se mueva de alguna manera el hombro. Entonces, en esta lista podemos apreciar algunos músculos que ya en clases previas, específicamente en dorso, se habían visto como músculos del dorso, ¿no? Lo que son el dorsal ancho, por ejemplo, podemos ver al romboides mayor y menor, al elevador de la escápula. Estos músculos, o por ejemplo en la pared anterior del tórax, tenemos algunos otros. Estos músculos ya se habían visto como el trapecio inclusive, que son músculos que forman parte de las capas del dorso, pero como también se llegan a insertar en estructuras óseas que forman la cintura escapular o el brazo, en este caso que se insertan al húmero, por eso también entran dentro de este grupo de músculos, aunque ya se habían visto en otros lados. Es decir, aquí estos músculos pues existen y unen partes. Las clasificaciones se han hecho para entender mejor estos músculos, pero no quiere decir que porque ya estén dentro de una clasificación no puedan pertenecer a otra. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos músculos del dorso, que ya habíamos visto, está trapecio, dorsal ancho, elevador de la escápula, romboides mayor y menor. Estos músculos, ahorita vamos a ver imágenes al respecto, vamos a ver que estos músculos, es decir, trapecio, dorsal ancho, los habíamos clasificado en músculos del dorso en la capa
superficial externa. Músculos del dorso en la capa superficial externa. Y el elevador de la escápula, el romboides mayor y el romboides menor estaban clasificados en músculos del dorso de la capa superficial interna. Eso es la clasificación que ya se había dado cuando se vieron en el dorso. Ahora, si los queremos ver como parte de músculos que unen la extremidad superior con el tórax, entonces vamos a ver que todos estos, o sea, aquí no hay distinción, todos estos van a ser considerados como músculos extrínsecos del hombro. Es decir, de manera indirecta se unen a porciones, que tienen que ver con la extremidad superior. Por ejemplo, el trapecio se va a unir a la espina de la escápula. El dorsal ancho va a tener una inserción en el labio lateral del surco intertubercular. El elevador de la escápula se une de las vértebras cervicales a el ángulo superior de la escápula. Romboides mayor y menor de el borde lateral de la escápula hacia el romboides mayor hacia el labio medial del surco intertubercular y el romboides menor hacia el tubérculo mayor del húmero. Entonces, como pueden ver, ahorita vemos cada músculo en particular, pero como pueden ver, vamos a tener diferentes estructuras, o estos músculos se van a unir a diferentes estructuras que tienen que ver con la cintura escapular o con el húmero, y por eso son considerados también como músculos extrínsecos de el hombro. Y obviamente ya con la clasificación que se vieron del dorso, bueno, pues esa es otra manera de clasificarlos. Entonces, estos músculos que ya se habían visto en el dorso son, como ya habíamos dicho, los que son extrínsecos del hombro, es decir, se insertan en algunas porciones, pero no tienen que ver directamente con la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Ahora, estos músculos, deltoides, infraespinoso, supraespinoso, redondo menor, subescapular, redondo mayor y la cabeza larga del tríceps braquial, a estos músculos sí se les considera como músculos escapulohumerales, porque todos se insertan o tienen alguna inserción en la escápula y se van a una parte de la epífisis proximal o la diáfisis del húmero. Entonces, estos sí los puedo considerar como si tienen relación con la articulación glenohumeral o articulación del hombro, que recordando es una articulación de tipo móvil o diartrosis hialina sinovial esferoidea o en artrosis poliaxil dentro de la clasificación de las articulaciones, o en resumen es una sinovial esferoidea. Como si tienen que ver con esta articulación, entonces los músculos desde el deltoide, en esta lista, desde el deltoides al tríceps, vamos a ver que sí son músculos escapulohumerales o músculos intrínsecos del hombro. Y dentro de estos músculos intrínsecos del hombro, voy a tener que estos 4 músculos forman una estructura que se llama manguito de los rotadores. Es decir, de todos estos músculos intrínsecos del hombro, estos 4 en específico son los que se adhieren a los tubérculos mayor y menor del húmero, rodeándolo, o sea, rodeando a la cabeza humeral. Entonces, si se unen a un tubérculo y rodean la articulación glenohumeral, entonces le voy a llamar que es un músculo del manguito de los rotadores.
manguito significa que rodea una estructura. Y obviamente su nombre lo indica. Infraespinoso, redondo menor y subescapular hacen que rote medial y lateralmente la articulación del hombro. Específicamente, el subescapular hace rotación medial de la articulación. Infraespinoso y redondo menor hacen rotación lateral. El único que no participa, pero sí rodea a la cabeza, por eso es parte del manguito, es el supraespinoso. Este me ayuda a la abducción del brazo los primeros 15 grados. Entonces, en resumen, podemos ver que estos que estoy marcando aquí, hasta trapecio, dorsal ancho, elevador de la escápula y los dos romboides, son músculos que tienen tóraco-apendiculares o extrínsecos del hombro, y del deltoides hasta el tríceps en su cabeza larga son intrínsecos del hombro porque tienen que ver con la articulación glenohumeral, y dentro de estos intrínsecos, estos 4 forman parte de una estructura que se llama manguito de los rotadores. Y todos estos músculos están en el dorso, entonces yo podría subclasificarlos como tóraco-apendiculares posteriores. Y ya vimos que estos son extrínsecos del hombro, intrínsecos del hombro. Dentro de estos intrínsecos del hombro puedo tener al manguito de los rotadores. Y ahora voy a ver esta estructura que está acá, estos músculos que están en esta zona, que es el pectoral mayor, pectoral menor, el serrato anterior, el subclavio, la cabeza larga del bíceps braquial y el coracobraquial. Son músculos que están insertados en la cara anterior del tórax y que tienen que ver con alguna porción del hombro. Entonces, también puedo clasificarlos como tóracoapendiculares anteriores. Pero, por ejemplo, el bíceps braquial es parte, o también se puede subclasificar como parte del, como parte de los músculos flexores del brazo. El tríceps braquial, pues, es extensor del brazo. Entonces, aquí depende mucho, o bueno, el entendimiento de todos estos músculos del hombro implica, primero, que los puedes llamar tan genérico como tóracoapendiculares, que los puedes subclasificar y que forman parte de otras regiones porque están compartiendo funciones. Entonces, esa es como la manera genérica de clasificarlos. Entonces, aquí podemos ver cómo aquí hay otra manera de clasificarlos. O sea, por ejemplo, están los tóracoapendiculares posteriores, que tienen, que es la mayor parte de esta lista, y que tienen la función de conectar al esqueleto apendicular superior con el tronco, ayudan a mantener la postura, como lo son los músculos que también forman parte del dorso. Y entonces, por ejemplo, los puedo dividir en estos grupos: tóracoapendiculares posteriores superficiales, que son los extrínsecos del hombro; los profundos, también extrínsecos del hombro, como lo son estos dos; o los escápulo-humerales posteriores, que son intrínsecos del hombro porque se relacionan con la articulación glenohumeral. Esa es otra manera de clasificar las estructuras del hombro. Entonces, como les menciono, hay muchas formas de subclasificarlos, pero la idea general que se te debe de quedar para la materia de anatomía es que son músculos que tienen que ver con la parte proximal del hueso húmero, o con la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Vamos a iniciar entonces con los músculos. Hay que recordar que cuando estudias un músculo tienes que por lo menos describirle su origen o inserción, ya sea proximal, superior, medial, el destino o inserción inferior, lateral o distal,
su inervación y su función principalmente. Entonces, estas son las características del trapecio y aquí está el resto de información, quién lo inerva, pero el punto para nosotros poder clasificarlo dentro de los músculos tóracoapendiculares es lo siguiente. Bueno, aquí podemos ver la acción. Como tiene que ver su acción con movimientos de la escápula, por eso, además de ser un músculo del dorso de la capa superficial externa, también es considerado como un músculo tóracoapendicular y puede ser superficial extrínseco del hombro, porque tiene que ver con la escápula. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar lo siguiente. El trapecio empieza en la nuca y vean cómo tiene una inserción hacia lo lateral en la espina de la escápula y continúa hacia abajo, hacia la 11ª o 12ª vértebra torácica. Aquí está la mitad del trapecio, pero vean cómo tiene una relación con la espina de la escápula. Aquí está su inserción con la espina de la escápula. Por eso, aunque es un músculo del dorso, de la capa superficial externa, también por esta inserción que tiene aquí, por la acción que tiene sobre la escápula, entonces es considerado un músculo extrínseco del hombro o también llamado tóraco apendicular. Entonces el trapecio me ayuda a este movimiento para elevar. Obviamente no es el único, pero sí tiene que ver con la elevación de la escápula. Por eso también es un escápulo o es un músculo relacionado con el hombro, porque está relacionado con la cintura escapular, y es extrínseco porque no tiene nada que ver con la articulación glenohumeral. Si hablamos ya del músculo dorsal ancho, o en latín se le dice latísimo del dorso, es un músculo que es también clasificado desde el punto de vista de que está en el dorso, o cubre la mayor parte del dorso dentro de la capa superficial externa, pero como se va a insertar en la corredera bicipital o surco intertubercular, es lo mismo, entonces podemos apreciar cómo está la disposición del músculo. Vean, aquí está el músculo. Entonces vean cómo tiene una inserción a partir de la sexta o séptima vértebra torácica, la inserción medial o su origen. Vean cómo inclusive el tendón intermedio cruza fibras. Recuerden que en esta zona hay una estructura tendinosa que se llama masa común, que es de donde salen también en la parte profunda los músculos del sistema erector espinal. Entonces, entrelazan sus fibras con la de la masa común y luego vean cómo este músculo se dirige aquí en el húmero, entre el tubérculo mayor y menor hay un surco que se llama surco intertubercular o corredera bicipital. Entonces vean cómo tiene que ver su tendón con, o se va a ir a insertar hacia el surco intertubercular. Entonces tiene que ver con el tórax o con el tronco y tiene que ver con la parte proximal. Entonces todo lo que tenga que relacionarse en esta zona son músculos tóracoapendiculares, y todos los que se relacionan, o sea, con la cintura escapular y la articulación glenohumeral, todos los que se acerquen a este recuadro, o sea, esto que está aquí, son músculos intrínsecos del hombro, y todo lo que no esté insertado en esta porción de aquí van a ser músculos extrínsecos del hombro. Por eso el trapecio o el dorsal ancho no son intrínsecos del hombro, porque el trapecio, si lo dibujamos, vendría hacia acá y ya se inserta hacia abajo.
Entonces no tiene nada que ver con este cuadrito, por eso no es intrínseco del hombro. Este tampoco tiene nada que ver con este cuadrito, es un extrínseco también del hombro. Estos dos, si ya los clasificamos, son músculos del dorso en su capa superficial externa. Por lo tanto, entonces podemos, esta es como la lógica de las subclasificaciones que hay en estos músculos. El elevador de la escápula, si se fijan, si vemos bueno, aquí está la inervación, la acción, de dónde a dónde va, pero si ya analizamos la estructura, es más fácil estudiar a un músculo viendo su imagen y ya después anotas las propiedades. Pero si se fijan, nuevamente pongo la referencia, aquí está la articulación glenohumeral. Si tienes entonces un músculo que se inserte aquí, es intrínseco del hombro. Pero vean cómo las fibras del elevador de la escápula, que ya lo habíamos visto cuando se vio dorso, como que es parte de los músculos del dorso de la capa superficial interna, es decir, interna porque necesito quitar al trapecio para verlo. Vean cómo las fibras se insertan de los procesos transversales de la primera, segunda, tercera y cuarta vértebra cervical y se dirigen hacia el ángulo superior de la escápula. Entonces, no tiene nada que ver con este cuadrito, pero sí tiene que ver con la cintura escapular. Por eso son músculos toracoapendiculares extrínsecos del hombro, porque no se inserta este músculo en la zona delimitada por este rectángulo que les acabo de poner. Si hablamos de romboides mayor y menor, estos ya son músculos que están si los clasificamos como músculos del dorso, están en la capa superficial interna. ¿Por qué interna? Porque también están por debajo de el trapecio. Y a veces estos músculos cuando los disecas no se nota la diferencia entre uno y otro, pero hay que recordar que siguen el mismo patrón. En la expresión facial, los cigomáticos, el mayor siempre está abajo del menor, el romboides mayor siempre está abajo del menor, y también en cuanto a los músculos ya intrínsecos del hombro, el redondo mayor siempre está abajo del redondo menor. Entonces aquí están las características de los romboides, pero si vemos la, la, la imagen de estos romboides, podemos apreciar lo siguiente. Vean cómo aquí estoy marcando el borde medial de la escápula. Entonces vean cómo el romboides mayor va del borde medial de la escápula hacia los procesos espinosos de la tercera, cuarta y quinta vértebras torácicas. Aquí lo ponen muy separado el romboides menor, pues para que se note la diferencia, pero normalmente las fibras se continúan. Entonces es difícil distinguir entre uno y otro, pero lo aceptado es que el romboides menor va igual del borde medial de la escápula y se va hacia la primera, segunda y tercera procesos espinosos de las vértebras torácicas. Entonces, como les digo, el grandote siempre está abajo del chiquito o el grandote carga al chiquito. Cigomático menor está cargado o está arriba del cigomático mayor. Romboides mayor está
cargando al romboides menor. Y si acá del otro lado te dibujo, aquí este sería el redondo mayor y el redondo menor está arriba. Entonces siguen esa proporción. Siempre el grandote carga al chiquito. Entonces romboides mayor está abajo, romboides menor está arriba. Hasta aquí entonces son los músculos toracoapendiculares extrínsecos de el hombro. A partir de este músculo vamos a ver ya los que tienen relación directa con la articulación glenohumeral. El deltoides es un músculo que tiene tres porciones, una anterior, una intermedia y una posterior. Entonces, dentro de las diferentes clasificaciones que se le puede dar al deltoides, es que es un músculo multipeniforme, por ejemplo, pero la forma que mejor lo describe, y por eso se le llamó deltoides, pues es que tiene una forma de delta griega, y depende de qué es lo que haga el músculo, o sea, de qué parte se contraiga del músculo va a ser su función. Por ejemplo, si solo se contrae la parte anterior, me sirve para hacer una protracción del hombro. Si solo se activa la parte posterior, me sirve para hacer una retracción del hombro. Y si se contraen las tres al mismo tiempo, me ayuda a la abducción del brazo después de los primeros 15 grados. Es decir, me ayuda a separar el brazo del tronco, pero los 15 primeros grados, este, son del músculo supraespinoso, y después de los primeros 15 grados le corresponde al deltoides. Aquí está más de sus características. Como les digo, después de los primeros 15 grados es su acción. Aquí en esta imagen podemos apreciar cómo está el deltoides. Como les digo, se quedó el nombre de deltoides porque tiene forma de delta griega. Vean cómo todas sus fibras tienen su destino a esta porción del húmero que se llama tuberosidad deltoidea. Y vean cómo se inserta en la parte más lateral de la clavícula, en el acromion y en la espina de la escápula, cubriendo a la articulación glenohumeral. Entonces es otro músculo superficial. Y entonces, si lo dividimos por partes, tengo esta parte anterior que me sirve para rotar medialmente el brazo o para hacer una protracción del hombro. La parte posterior, que sería esta, que me sirve para hacer una retracción del hombro, y la que queda ahí sin colorear es la parte intermedia. Si las tres porciones se activan al mismo tiempo, es decir, si se activa esta, pues va a hacer la protracción del hombro, rotación del hombro medial. Si se activa nada más la rojita, me ayuda a hacer la retracción. Y si se activan las tres al mismo tiempo, lo que va a hacer entonces es abducir el brazo después de los primeros 15 grados. Eso es lo que hace el músculo deltoides y sus tres porciones. Vamos a ver otro músculo que también es parte de los intrínsecos del hombro, pero que no forma parte del manguito de los rotadores, que es el redondo mayor. En latín, si llegan a ver en alguna literatura que dice teres mayor o teres menor, teres significa redondo en latín. Este no es parte de del manguito rotador porque no se inserta o en un tubérculo mayor o en un tubérculo menor, en el tubérculo menor del húmero. Y me sirve también para, o sea, da estabilidad al hombro
y para aproximar o aducir el brazo o rotarlo de manera medial. Entonces, estas son sus características y aquí vamos a ver esta imagen. Vamos a poner algunas referencias anatómicas. Aquí es importante tomar en consideración lo siguiente. Esto es mi redondo mayor. Vean cómo se va, no hacia los tubérculos mayor y menor. Aquí estaría el tubérculo mayor y aquí estaría el tubérculo menor del húmero, que son dos salientes óseas en la epífisis proximal. Esta es la cavidad glenoidea. Aquí está la cavidad glenoidea. Aquí está la cabeza del húmero. Esta es la articulación del hombro. Entonces, el redondo mayor no tiene nada que ver con esta parte de aquí, pero se acerca mucho. Luego, si nosotros colocamos manguito de los rotadores junto con el redondo mayor, entonces, nuevamente, este es mi redondo mayor. El manguito de los rotadores es aquí en esta zona, vendría el supraespinoso, en esta zona hacia el tubérculo mayor. El infraespinoso también se inserta en el tubérculo mayor y hay un músculo que está arriba del redondo mayor, que también viene del borde, o sea, más o menos estaría por aquí, que es el redondo menor. El grandote siempre carga al chiquito. Entonces, estos tres músculos sí están insertados en el tubérculo mayor del húmero y hay uno anterior que se insertaría acá, que viene desde la parte de adelante de la escápula, en la fosa subescapular. Entonces, aquí están los cuatro músculos del manguito rotador y este no forma parte porque este se va al surco intertubercular. Esas son dos referencias muy importantes. Entonces, el redondo mayor no es parte de del manguito de los rotadores. En esta imagen también podemos, o bueno, si trazamos algunas estructuras, por ejemplo, aquí voy a dibujar el redondo menor y voy a dibujar la cabeza, hacia dónde se inserta la cabeza larga del tríceps. Esta sería la cabeza larga del tríceps. Más o menos estaría por aquí. Esto es la cabeza larga. Aquí está el pliegue axilar posterior se forma por la cabeza larga del tríceps. Entonces, estas tres estructuras que te estoy mencionando son muy importantes, es decir, redondo. Hay cuatro estructuras que tengo que tomar en consideración en la región de la axila. Redondo menor, redondo mayor, cabeza larga y el húmero. Entonces, si se fijan, aquí se va a formar un triángulo que se llama triángulo homotricipital, donde sus bordes son redondo menor, redondo mayor y tríceps. Homotricipital porque antes a la escápula se decía omóplato. Que pasan arterias subescapulares y vasos sanguíneos para irrigar la parte posterior de la escápula. Aquí se forma entre el tríceps, el redondo menor, el redondo mayor y el húmero, un cuadrado en donde pasan, que se llama húmero-tricipital, región cuadrangular húmero-tricipital, porque está entre el húmero y el tríceps. En esta zona pasan arterias y nervios, por ejemplo, la arteria circunfleja humeral posterior, o sea, estructuras que tienen que ver, esta zona de aquí, esta zona que está aquí, se llama cuello quirúrgico del húmero. Que el cuello quirúrgico del húmero no es una estructura anatómica, es una estructura clínica. ¿Por qué se le puso cuello quirúrgico?
porque es el sitio donde más se fractura. Entonces, pasan estructuras como la circunfleja humeral posterior, el nervio circunflejo, que me sirven para la irrigación de esta y la inervación de esta parte del hombro. Y acá abajo se forma otro triángulo entre el redondo menor, la cabeza del tríceps y el húmero, por donde pasa el nervio radial, la arteria braquial profunda. Entonces se forman en el hombro por estas tres estructuras musculares y por esta estructura ósea espacios que me dejan pasar vasos sanguíneos y nervios que se encargan de la irrigación e inervación de el hombro.